Bien, entonces, recordemos un poco el concepto que es el autorregresivo de orden 2. Simplemente es una ecuación que es una ecuación de diferencia de segundo orden, estocástica. Entonces, el concepto de estocástico que lo agregábamos simplemente por la adición de este componente, UDT, el cual denominamos que era un ruido blanco. Ok, entonces el ruido blanco, como tal, lo que hace o lo que le dota a la ecuación en diferencia es simplemente de este aleatoriedad que se traduce como en una ecuación estocástica al final del día. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ordenar esto como lo procesaríamos como si fuera una ecuación en diferencia de segundo orden, y eso implicaría simplemente que despejáramos todo del otro lado del signo igual y colocáramos todo en términos del operador rezago para llegar hasta esta ecuación que tengo justo aquí. Eh, Luego, entonces, a esta ecuación, a este uno menos alfa uno de L a la uno menos alfa 2 de L al cuadrado, le voy a llamar alfa de L, que es un polinomio de grado 2 en términos del operador rezago. Entonces, este polinomio de grado 2, simplemente como lo vamos a expresar de aquí en adelante, es como lo tengo aquí, que es el operador, el polinomio en términos del operador rezago aplicado a xt, es igual a un término constante más el ruido blanco. A grosso modo, lo que significaría es que si existe su inverso, es decir, si este polinomio existe, es decir, si el polinomio asociado al operador rezago es invertible, si el proceso es invertible, esto sería cierto. Ahora bien, a este polinomio invertido, cuando lo invertimos, debería de poderse expresar como esta ecuación. Y esta ecuación les dije que era una descomposición que en la literatura se suele conocer como descomposición de Wolff. Es una descomposición muy común en términos del análisis de series de tiempo. ¿Cuál es la característica que tiene esta descomposición de Wolff? Es que podemos desarrollar, lo que implicaría es que si multiplicamos el polinomio original por la forma de descomposición de Wolff, deberíamos de tener que esto es igual a 1. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Ok. Bien. Entonces, pero si eso es cierto, entonces simplemente podríamos acomodar y decir que uno es igual a todo esto. Eh, Eso implicaría, entonces, que, que podríamos encontrar cada uno de esos componentes simplemente sustituyendo los valores, porque lo que encontraríamos es que, por ejemplo, el uno tiene que ser exactamente phi cero. ¿Por qué tiene que ser phi cero? Porque es el único que no está afectado por operador rezago. Entonces, eso quiere decir que este forzosamente tiene que ser uno, no puede ser otro valor. Entonces, si hago la agrupación, lo que me voy a dar cuenta es que phi cero va a ser igual a uno, simplemente porque es la única constante que no está afectado por el operador rezago. Luego, el segundo, que sería este operador rezago elevado a la uno, está aquí y está aquí. Eso quiere decir que en términos algebraicos, phi uno menos a1 por phi cero debe ser exactamente igual a cero. Eso implicaría que phi uno es igual a 1. Y de esta manera, digamos, siguiendo esta sustitución, debería yo de poder resolver este sistema. ¿Sí? Eso, entonces esta cosa tiene solución. Eso es lo que trato de ver. Bien. Pero, digamos, fuera de lo interesante que puede resultar esta regularidad algebraica que tiene este componente, lo que debería ocurrir ahora es que ah, lo que debería ocurrir ahora es que entonces simplemente todo se resume a reexpresar esta ecuación como esta expresión que tengo acá.
Y esa expresión sería la solución o la trayectoria de largo plazo del proceso eh, una vez que he resuelto la ecuación y por lo tanto, eh, la única incógnita que me queda son las raíces del polinomio característico que tengo aquí abajo. A este lo denominamos como polinomio característico. Y tiene las mismas características, digamos, algebraicas que conversamos cuando vimos ecuaciones en diferencia de segundo orden. Es decir, si es de grado 2 tiene dos raíces. Por lo tanto, lo que deberíamos de poder hacer es graficar en un círculo unitario las raíces y encontrar situaciones como las que tengo aquí abajo, que son que las raíces se encontrarían dentro del círculo unitario. Entonces, cualquier situación que implique que estén dentro del círculo unitario, diríamos que el polinomio característico, la señal que nos está enviando, es que el proceso es convergente. ¿Sí? Además, entonces, tenemos dos características que hemos encontrado. El proceso o la serie de tiempo tiene una trayectoria que es convergente y además es invertible. Convergente implicaría entonces que la ecuación de autorregresivo de orden 2 es una solución que no va a explotar y que puede describir el proceso. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a R, a trabajar con este, eh, con este muchacho que es el Ardo. Entonces voy a trabajar con clase 6, que es el autorregresivo de orden 2. No necesariamente. Me refiero, entiendo que estable te refieres a que sea oscilatorio alrededor de la trayectoria, ¿no? No. Lo que lo hace estable es que la serie originalmente asumimos que es estacionaria. La característica de estacionalidad es lo que lo hace estable. ¿Sí? Ahora, hay, hay- hay que tener cuidado porque también los ruidos blancos también son estacionarios, pero son ruidos blancos. Quiere decir que no hay una trayectoria que los describa. La diferencia es que los AR2 son estacionarios, pero sí hay una trayectoria que los puede describir. No son aleatorios en absoluto, sino tienen una parte que puede ser determinística. Eso es lo que la diferencia principal, ¿vale? Bien, entonces voy a trabajar con R con clase 2. Voy a hacer un poco más grande esto. Solamente me confirman los de atrás si pueden ver a este nivel o luego más grande. ¿Sí? Ok, va, buenísimo. Entonces, bien, trabajemos con este Jupyter Notebook, con este Markdown. Eh, Voy a trabajar con estas bibliotecas que no son que ya hemos trabajado, ggplot2, ggplayar, readxl y stata. Los datos, voy a seguir trabajando con mi base de transporte, pero ahora voy a trabajar únicamente con una serie, con la serie de pasajeros en vuelos nacionales. Entonces voy a tomar la serie de pasajeros en vuelos nacionales y esta serie la voy a convertir primero la serie como tal cual en una serie de tiempo, luego le voy a hacer una transformación logarítmica y luego la voy a volver en diferencias mensuales. Y vamos a ver cómo se ven las gráficas y decidamos sobre cuál de las series modelamos el autorregresivo. Entonces ejecuto esta línea, bueno, este chunk completo, y voy a ejecutar este gráfico. Y en este gráfico simplemente lo que voy a hacer es un par, voy a crear una columna de tres gráficos. Tres gráficos, el primero va a ser la serie en niveles, luego la serie en logaritmos y luego la serie en diferencias logarítmicas. ¿Sí? Serían los nombres que les dan. Ahora bien, una vez que las gráficos se verían de esta manera, déjenme ver si es posible, si es que las soporto, porque luego, no, son muy, no, no, son muy grandes para mi pantalla en este momento. Lo que estoy haciendo es decirle que sean tres, no, tres filas, una columna. Tres filas, una columna. Ujú. ¿No?
Entonces, si veo las gráficas, lo que me voy a dar cuenta es que déjeme ejecutarlo de nuevo. Con las gráficas lo que puedo observar es que la serie de niveles, que es la serie verde, tiene una tendencia creciente. Entonces tal vez no sea una buena idea trabajar con ella. Luego, cuando tomo el logaritmo, ciertamente se suavizan las cosas, se aplana un poco la gráfica, pero aún así sigue teniendo un componente de tendencia. Entonces, tal vez tampoco sea buena idea trabajar con ella porque no sería en principio estacionaria. La que parece que sí es estacionaria es la serie en diferencias. Es estacionaria, alrededor de un valor de una constante, solamente tiene un cambio abrupto aquí en 2020, que es básicamente la pendiente, la pandemia, perdón. Entonces, pero si se fijan, ese solamente fue una caída y luego una recuperación muy abrupta. La caída es en marzo, casi estoy seguro, y la recuperación fue en julio. Entonces solamente tenemos este cambio abrupto, pero en general parecería ser que el mejor candidato o la mejor candidata para ser modelada como un AR2 sería la serie en diferencias. Vamos a ver cómo se ven los modelos en cada uno de sus casos. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a descartar la serie en niveles, voy a trabajar con la serie en logaritmos. Entonces, voy a utilizar la función que se llama arima. Entonces, el objeto arima, bueno, o la función arima necesita que le ingeste un objeto de serie de tiempo, que en este caso es la serie que se llama LPAX nacional. Luego le voy a indicar el orden y con orden le voy a poner aquí 2. De esta manera estoy garantizando que es un AR2. Luego, con el método le voy a poner que sea ML, que es el método de estimación, que es Maximum Likelihood, que es máximo verosimilitud, y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar AR-LPAX-NAL, y voy a imprimir el resultado. Entonces vamos a ejecutar este, le damos Control Enter, ahí está, a ver, Control Enter, y vemos aquí el resultado. Y aquí estaría el resultado de mi AR2. Entonces lo voy a traducir en términos de cómo se vería en una ecuación. Le voy a ir a mi pantalla, entonces yo sé que este es un AR2, entonces quiere decir que la serie pasajeros en logaritmos sería, voy a colocar aquí un espacio. Entonces la serie que tengo es la serie en logaritmos de los pasajeros transportados en vuelos nacionales. En el momento t es descrita por una constante y según esto la constante es 14.71, 14.71, luego más 1.03 creo, 1.03 de los, el logaritmo de los pasajeros en vuelos nacionales en t-1 menos el siguiente componente que es 0.12 del logaritmo de los pasajeros en vuelos nacionales en t-2. Esta sería la ecuación del autorregresivo de orden 2 que describe, según yo, que describiría a la trayectoria del logaritmo de los pasajeros transportados en vuelos nacionales. ¿Puedo hablar de la significancia de los coeficientes? Sí, me tendría que ir aquí a R y lo que vería es, aquí tengo el error estándar, entonces, ¿cuál es la regla que dijimos que era de dedo? Es dividimos el coeficiente entre el error estándar y si nos da algo en valor absoluto mayor a 2 o 1.96, diríamos que es significativo. Y entonces lo que me doy cuenta es que en todos los casos, creo, sí, en todos los casos, eso daría que son significativos todos los coeficientes. Eh, parecería que este es un proceso, parecería que funcionaría bien. De la calle que me da ese valor. Y vamos, lo último que me falta imprimir es simplemente los residuales. Entonces, ¿cómo voy a sacar los residuales? Le digo el objeto que acabo de guardar, que es el autorregresivo de orden 2. Extraigo los residuales y los voy a graficar. Y se verían así los residuales. Y si el proceso es un autorregresivo de orden 2, los residuales deberían ser ruido blanco. Pregunta, ¿estos residuales son ruido blanco? ¿No? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Qué piensan? ¿Sí son ruido blanco estos residuales? Bueno, en este caso es nada más las gráficas residuales, no la de del polinomio todavía. Solamente los residuales. Y si son ruido blanco deberían oscilar alrededor del cero, porque la media es cero. La segunda cosa es que deberían tener la misma varianza.
Y salvo por este cambio abrupto de la pandemia, pareciera ser que sí tienen la misma varianza. Lo que no estoy seguro que tengan es que estén centrados en cero, porque pareciera ser que tiene un momento en el que a veces crece un poquito los residuales, pero sí crecen un poco. Entonces, no parecen un ruido blanco. Tal vez no sea una buena idea modelarlo en términos logarítmicos. Vamos a modelarlo en términos de diferencia. ¿Vale? Bien. Luego, entonces, lo que voy a hacer, mi segunda alternativa, es modelarlo en diferencias. Si lo modelo en diferencias, lo que voy a hacer es entonces tomar el arima para la serie en diferencias, igual un arima de orden 2, lo guardaría aquí como autorrecibo de pasajeros en vuelos nacionales, imprimo los resultados y la ecuación que me sale es esta. Eh, una de las cosas que puedo notar es que probablemente el componente AR1 no es significativo, porque si hago la división del coeficiente entre el error estándar, esto no me va a dar más que 1.96, me va a dar algo más pequeño que 1.96. Entonces el componente del AR1 no sería significativo, pero el del AR2 sí, y el intercepto tampoco sería significativo, en realidad sería cero. Eso no me preocupa tanto el intercepto, tal vez este sí me llamaría un poco la atención, pero bueno, vamos a ver los residuales de cómo se ven estos residuales de este modelo. Y los residuales de este modelo sí se ven muchísimo más centrados en cero. No tienen ese crecimiento, salvo por ese cambio abrupto. Entonces, al menos yo pensaría que la forma más adecuada de modelar esta serie sería en diferencias y no en logaritmos. Esa sería mi primera conclusión. Eh, la segunda conclusión que tengo que obtener es cuál de los dos modelos es estable. Bueno, más que estable, cuál de los dos es convergente, perdón. Es, eh, para hacerlo, tengo que obtener las raíces del polinomio característico y entonces resolver este, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el polinomio característico de esta ecuación que tengo aquí escrita? El polinomio característico sería resolver el siguiente problema. Sería 1.03 de L, bueno, no de L, sino de X, perdón, de X de X, sí, menos 0.12 de X al cuadrado más 14.71 y evaluar si esto es igual a cero. Ah, no, perdón, de 1. Sí, claro. Un segundito. ¿Perdón? Se corta ahí. Déjame. Ok. Va. Menos 1, perdón. Más 1, perdón. Más 1 igual a cero. Tendría que resolver este polinomio. Encontrar las raíces. En este caso, si lo calculo así, tendría que encontrar las raíces inversas y ver si esas están dentro del círculo unitario. Entonces voy a hacer eso en R. ¿Y cómo lo haría en R? Lo voy a hacer con una función que voy a cargar aquí. Lo que voy a hacer aquí es cargar este archivo que se llama rroots.r. Si ustedes van a la carpeta, van a encontrar este archivo. Este archivo está aquí, rroots.r, y es este. Este archivo es una función. ¿Se acuerdan que hicimos una función que hacía una simulación de lanzamiento de una moneda? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, ahora lo que tengo aquí es una función que lo que va a hacer es tomar un objeto, cualquiera que sea el objeto. De hecho, si se dan cuenta aquí, yo le estoy diciendo, tomo un objeto, y el objeto que quiero que haga es lo primero. Primero que haga un if. Me va a decir if, lo primero que va a hacer es preguntarse si la clase es distinto de una arima. Si no es una arima y no es un ar, entonces se va a detener, me va a decir el objeto debe ser una arima o un ar. ¿Sí? Luego, otro if. Si el objeto es una arima, entonces al objeto quiero que entres al objeto que se llama modelo y dentro de modelo extraigas los objetos que se llaman phi. Y los objetos que se llaman phi son los coeficientes del polinomio característico. Y eso lo vamos a poner en parvec. Luego, alternativamente, si parvec es un objeto del tipo AR,
Entonces, calcúlale la longitud a par ver. Si par ver es mayor a cero, entonces quiero que hagas esta función que está aquí. Y esa función que está aquí resuelve con esta ecuación, con esta función que está ahí, resuelve el polinomio característico asociado a esta combinación. Y eso regresa las raíces y las va a colocar en este objeto. Va a decir, retorna lo siguiente, en esta estructura, retorna las raíces del polinomio del A y ponlo como class A root. ¿Sí? Entonces, resumen, ¿qué es lo que hace este muchacho? Lo que hace es toma un objeto que sea un AR o una rima y toma la parte del polinomio característico asociado al AR y calcula la raíz. Eso es lo que hace esta función. ¿Sí? ¿Sin duda? ¿Por eso? Ok. Luego, entonces, mm, ¿cuáles son tengo una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para elegir el orden del AR? Todavía no he llegado a eso. Espérame tantito, todavía no he llegado. Bien, ahora, entonces, lo que voy a hacer es, cuando tengo una función, ¿cómo la llamo? La llamo con la función solve. Entonces le digo, carga, básicamente lo que le digo es carga la función que se llama root, y aquí va a aparecer en functions, me parece que root ya está cargada. Luego, voy a cargar otra función que se llama plot a root. Vamos a la carpeta, también van a tener esa función que se llama plot a root, que está aquí. Y plot a root lo que va a hacer es lo siguiente, va a ser una función que necesita a un X, solo ahorita vemos que es ese X, y va a tener lo siguiente, va a tener en el eje X me va a poner real y en el eje Y me va a poner imaginario. Si se dan cuenta, lo que está haciendo aquí es graficar ya, ¿sí? El eje de las X va a ser los reales y el eje de las Y va a ser los imaginarios. Y va a pegar lo siguiente, y va a decir inversos de las raíces de los inversos de este objeto X, que va a ser un A, qué tipo, me va a decir el tipo, qué orden tiene el A, el polinomio característico. Y lo que hace aquí es simplemente la gráfica del círculo unitario y me grafica las raíces del polinomio característico. Eso es lo que hace esta función. ¿Sí? Ya una vez que tenemos esta función, entonces también le doy todo. Y lo que voy a tener ahora dos funciones. Una función que saca las raíces del polinomio y otra función que las grafica. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a graficar las raíces del polinomio. Y voy a utilizar par otra vez. Y voy a crear un objeto que va a tener una fila y dos columnas. Por eso le pongo par C1,2. Una fila, dos columnas. En la primera entrada va a tener las raíces del polinomio, pero cuando el modelo es en logaritmos. Y el segundo va a ser una raíz del polinomio cuando es en diferencias logarítmicas. Y vamos a ejecutarlo. Bueno, pero antes de eso, observen lo que estoy haciendo. Estoy combinando aquí dos funciones. Mi función plot arma root aplicada a la función que extrae las raíces del polinomio. Todo en una sola línea, ¿no? Entonces, la parte de adentro extrae las raíces, luego te las entrega a la última función y la última función es la que las grafica. Y vamos entonces a graficar este muchacho. Y se vería ahí. Ay, pero bueno, ahí está. Y así se vería. Entonces, el primer polinomio, el primer modelo, que es la versión logarítmica de los pasajeros transportados en vuelos nacionales, me genera dos raíces. Las dos raíces están dentro del círculo unitario. Y el segundo modelo también me genera dos raíces. Si se dan cuenta, las raíces del panel izquierdo son raíces reales las dos, y las raíces del panel derecho son complejas las dos. Entonces, pero ambas están dentro del círculo unitario. Entonces, si utilizo como criterio solamente las raíces del polinomio característico, ya me podría decir que puedo modelar a la serie en logaritmos o en diferencias y sería igual, porque el modelo funciona. Mi criterio que distingue cuándo ocupar uno, cuándo ocupar otro, es cómo es la gráfica de los residuales, porque en este momento no tengo otra forma. Lo que voy a hacer más adelante es ponerle una prueba estadística para determinar cuándo la serie es estacionaria y entonces
ya tengo un criterio técnico para decidir cuál modelar. Voy a modelar siempre la que pase la prueba de que la serie es estacionaria, pero en este momento todavía no lo tengo. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces a ver la generalización de este problema. Y la generalización es el modelo ARP. Bien. ¿Qué es un ARP? Un ARP es una ecuación estocástica en diferencia de orden P. Tiene todos esos coeficientes. Tiene un polinomio más complejo que sería este, un polinomio con P raíces. El polinomio lo podría expresar de esta manera, y entonces el polinomio característico debería de verse de esta manera. Este es el que tengo que resolver. Suele muchísimo más complejo, pero son simplemente P raíces. ¿Vale? Entonces, en realidad es el mismo problema, solamente que con más raíces en el polinomio característico. Ahora bien, el inverso de este polinomio característico o la descomposición de Wolf sería de la misma manera. Es igual, simplemente es 1 entre el polinomio del operador rezago y ese se puede ver como una descomposición de Wolf, tal cual. Hasta aquí no ha cambiado nada, sigue siendo la misma idea. No hay ningún tema con esto. Lo interesante, lo interesante es, también la solución sería esta, no tiene mayor tema, es simplemente la constante entre los coeficientes asociados al modelo ARP que yo esté calculando y ya, eso sería. Luego, la media es una constante, sería esa media. Lo interesante es este amigo, este último amigo, que es la función de autocorrelación. En este caso, de autocovarianza. Es una función muchísimo más compleja de entender porque lo que estoy cuantificando en esta función es cuánta de la información rezagada tau periodo está correlacionada digamos, de forma conjunta con la información en el periodo inmediato anterior, con la información 2 periodos atrás y así hasta P periodos. Entonces, toda la función de autocorrelación, en estricto sentido, lo que está cuantificando es la correlación individual que existe de la serie en X en tau respecto de todos los escenarios posibles que son los P periodos contenidos en el proceso autorregresivo. Esto quiere decir que la función de autocorrelación se vuelve algo muchísimo más complicado de interpretar, porque si yo hago esto variando tau, empezando con tau en 0, con tau en 1, así continuando, lo que me encontraría es con esta expresión. Déjenme hacer un poco más grande. Entonces, ¿quién es gamma en 0? Gamma en 0 es, si lo evaluamos, es, si ponemos gamma en 0, eso significaría que este elemento sería la autocorrelación que existe X en T con cada uno de sus rezagos. Entonces, eso implicaría que cuánta información hay correlacionada de X en T con el periodo inmediato anterior, cuánta información correlacionada hay de X en T con 2 periodos atrás, y así con la X en T y con P periodos. Es decir, pero gamma en 0, habíamos dicho que era la varianza, y se acuerdan, habíamos dicho originalmente, gamma en 0 es la varianza. Quiere decir que la varianza de un proceso así, en realidad, se compone de la varianza del error, que está aquí al último, más cuánta información está correlacionada de la serie en T con los diferentes rezagos que utilicé para estimar el ARP. Se vuelve, si lo pensamos si nos vamos al escenario cuando les planteé la función de autocorrelación, si se acuerdan, ¿qué medía la función de autocorrelación? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué medía la función de autocorrelación? ¿Qué tanto se parecía la serie en T con respecto de la serie en tau periodos atrás?
Lo que tengo aquí es que, lo que estoy diciendo es que la autocorrelación o la autocovarianza por sí misma ya descompuso descompone la autocovarianza por autocovarianzas parciales. Esto da pie a una función que se llama función de autocorrelación parcial, porque lo que estoy haciendo es parcializar la covarianza y la estoy parcializando en p periodos, en el mejor, en el sentido más amplio. Pero en realidad lo puedo ver como toda esta expresión. Si divido cada una de estas ecuaciones, la gamma 1 y la gamma p respecto de la primera ecuación, en realidad lo que tengo es este amigo que está aquí. Y este es, es como una especie, no es como una especie, es la función de autocorrelación parcializada. Es decir, cuánta información hay en el periodo 1 que está asociada con información en ese mismo periodo y asociada con P, dos periodos atrás y hasta P menos un periodo atrás. Estoy separando, parcializando la autocorrelación. Eso es lo que estoy haciendo en esa expresión, en ese sistema. Y ese sistema, si lo acomodo, si recuerdo mi curso de álgebra lineal, lo puedo reexpresar como esta, como esta forma matricial. Y lo que tengo aquí es la autocorrelación de 1 hasta p periodo como una función de las autocorrelaciones de los diferentes escenarios ajustados por un montón de pesos. Y estos pesos, todos estos están asociados con el ARP. No son cualquiera. Esos A son los del ARP. Dicho de otro modo, lo que estoy proponiendo aquí es una forma de parcializar eh, la relación pasada con la actual. Y es algo que debería de ser más o menos inmediato porque lo que estamos haciendo es una regresión de la serie hoy respecto de lo que ocurrió periodos atrás, individualizando el efecto que tiene cada uno de esos periodos. ¿Vale? Bien. ¿Duda? ¿No? Vale. Vamos entonces a estimar este amigo, un ARP. Entonces me voy a ir a R, voy a trabajar ahora con clase 7. Sí. Sí, justamente resuelve eso problema. O sea, una de las cosas, uno de los problemas que teníamos con la función de autocorrelación total era que no podíamos distinguir, por ejemplo, cuando íbamos al periodo 2, no sabíamos cuánta de la autocorrelación que está en el periodo 2 corresponde solo al periodo 2 y cuánta arrastra del periodo 1, porque estaba contaminada. Lo que estamos proponiendo con esta forma funcional es que ahora sí podemos saber exactamente cuánta autocorrelación hay en 2, distinguiendo de la que hay en 1 y en los demás periodos. Esa es la varianza del término de error. Y solamente le afecta al gamma Z. ¿Sí? ¿Te refieres ay, te refieres a este, ¿no? Sí, solamente, esa es la varianza del término de error y solamente afecta a gamma Z. Es lo único que afecta. A los demás, ¿no? ¿No? Ujú. Bien, ahora sí. Clase 7. Entonces vamos a trabajar con clase 7. Igual, las mismas dependencias. Déjenme borrar mi environment para... sí. Entonces vamos a trabajar con clase ARPE. Ahora sí. Entonces ejecuto voy a importar mi dataset, que es el mismo que he venido trabajando.
Voy a importar mis dos funciones, la que calcula las raíces de un polinomio característico y la que las grafica. Ya las hemos conversado también, las voy a cargar. Y vamos a convertir la serie. Ahora vamos a trabajar con pasajeros en vuelos internacionales, solo por cambiar de serie. Igual en niveles, en logaritmos y en diferencias logarítmicas. Eh, y vamos a graficarlas, a ver cómo se ven estas gráficas. Y se verían así de esta manera. Más o menos respetan la misma idea que lo que ya hemos conversado, que es la serie de niveles tiene tendencia, la serie de logaritmos también tiene una tendencia creciente, y la única que parece que sí está, es estacionaria, es la serie en diferencias logarítmicas. Lo que nos hace pensar que tal vez lo correcto sería modelar la serie roja y no las demás, ¿sí? Al menos ahorita en este momento, sin ninguna prueba estadística adicional, más que solamente el ser únicamente el puro empirismo que implica la revisión de las gráficas. Bien, entonces vamos a calcular primero el AR en niveles. Entonces aquí tengo ahora cómo incremento el orden de esta manera. Voy a poner un AR 4, pero podría poner un AR del nivel que yo quiera, puedo ponerle un 10 ahí, lo que yo quiera, simplemente le estoy poniendo un ejemplo ahí de un AR 4. Voy a ponerle un AR 6 solamente en este caso para ver, porque eso implicaría que tendría que ser raíces del polinomio característico. Lo voy a guardar en este objeto, y luego este objeto lo voy a imprimir y al final vamos a graficar las raíces del polinomio característico. Entonces vamos a ejecutar esta y tenemos tres resultados. El primer resultado es el modelo. Este es un AR 6 en niveles. Luego, lo que tengo aquí son la serie de los residuales. Estos residuales aquí me hacen sospechar que no son estacionarios porque tienen esa tendencia creciente. Estacionario implicaría que deberían ser oscilar alrededor de la media y la media es constante, pero en este caso parece que no es constante, sigue creciendo y las raíces del polinomio se verían así. No sé, ustedes, depende del nivel que hayan elegido, si eligieron 4, 5, el que hayan elegido, deberían tener tantos puntos como raíces aquí y difícilmente no les saldría que es que la serie tiene un proceso convergente. Porque esta serie se comporta bastante bonito, la verdad. Este, no es tan, no tiene cambios tan abruptos. Bien, o a alguien le salió, algunos que se saliera del círculo unitario, la manera en que lo pueden detectar es que se los hubiera pintado de rojo, si es que algunos se salían. Me imagino que no. Depende del nivel que hayan elegido, pero no creo que se haya salido del nivel. ¿Vale? Bien, ahora. Entonces, lo que voy a hacer ahora es modelarlo en diferencias. ¿Cómo lo modelo en diferencias? Simplemente voy a tomar el arima, igual, pero ahora la función en diferencias, y voy a cambiar aquí también el orden. Le voy a poner un orden, tal vez un 8, a ver qué tal funciona con un 8, y vamos a ejecutarlo igual. Bien, y un orden 8 se vería de esta manera. Este, bien, vamos a hacer un ejercicio. Noten esto, miren. El criterio de Akaike que tengo aquí es 31, ¿sí? En un AR8. Voy a cambiar este dato, voy a cambiar por un AR4. Entonces, en un AR8 me salió 31. Y en un AR4 voy a ver cuánto me sale. Me sale 37. Entonces, un primer criterio que puedo utilizar para determinar cuál es un mejor AR es aquel que me dé el criterio de Akaike más pequeño. ¿Sí? Entonces, entre este y el anterior, creo que el anterior me dio una caique más pequeña. ¿Sí? Entonces, tal vez el 8 es una mejor opción. ¿Sí? Porque me daba una caique de 31. Entonces, simplemente aquí puedo cambiar por un 8, porque a lo mejor, al menos, eso me sale que es una caique más pequeño. Entonces, me da aquí 31. Puedo seguir probando diferentes valores del autorregresivo, por ejemplo, un AR12, un AR lo que ustedes deseen, y ahorita regresamos a este ARP, y el que me dé el criterio de acá que más pequeño es el que yo debería elegir. Ese debería ser mi criterio en este momento. Bien. Luego veamos los residuales, y los residuales, y si observan, estos sí ya parecen más estacionarios, porque
están centrados en el cero, no tienen una tendencia creciente, solamente tienen esta caída abrupta y este como cambio de variación que tal vez debería de poder corregir. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante, pero también tiene otros cambios abruptos aquí. Y si vemos las fechas, creo que sí podemos saber a qué se deben. Por ejemplo, este cambio abrupto que está aquí en medio, donde está mi cursor, ¿a qué se habrá debido? ¿De qué? De 2008, ¿no? La de los subprime, ¿no? ¿O cuál fue? Sí. ¿Y esta de acá, a qué se debe? La de 2006 más o menos, 2005, 2006, ¿qué fue? ¿Eh? ¿Qué habrá sido ahí? No vi con nada tampoco, ni acá. Pero bueno, este sí. mm, sí, creo que sí, 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 exacto. Debe ser eso. Pero vale, bien. Luego vemos las raíces del polinomio característico y se ven así. ¿Vale? Sí. Entonces, también esta modelación parece que genera una solución convergente. Bien. Entonces, pero ahora vamos a hablar de una función que justamente conversé, que es la función de autocorrelación parcial. ¿Cómo puedo calcular la función de autocorrelación parcial? Voy a cambiar el comando y ahora voy a utilizar PAC, que es la abreviación de Partial Autocorrelation Function. Entonces, voy a aplicar la función de autocorrelación parcial para los pasajeros transportados en vuelos internacionales, pero creo que tengo 294. Entonces, aquí voy a cambiar este 234 por 294 eh, y este también por 294. Bien. La razón por la que lo hago así es porque cuando hago la diferencia pierdo la primera observación. ¿Sí lo recuerdas? Entonces, por eso le pongo desde el 2. Y aquella desde el 1, porque sé que funciona bien desde está completa, solamente en logaritmos. Y, y el logmax, lo único que voy a hacer es decirle cuántos rezagos me muestren. Máximo 14. Puedo ponerle cualquier número, siempre que sea más pequeño que la muestra total, o sea, más pequeño que 294, pero puedo ponerle cualquier número ahí. Le voy a poner 14 solamente, por ponerle un valor, y lo voy a ejecutar esta línea. Entonces, la primera gráfica que tenemos es la función de autocorrelación en términos logarítmicos. Y entonces, si recordamos la interpretación de la función de autocorrelación parcial, lo que dice es que cada uno de los puntos que está graficado aquí es la autocorrelación individual, ya separada de la información que tienen los otros rezagos. Entonces, ¿cuáles son los únicos rezagos que se salen de la banda que indica que la autocorrelación es igual a cero? El primero, el primero se sale. ¿Y quién más? El 3, el 7 y el 13. Bien. Y bueno, y el 14 también. Y podríamos agregar un número más grande para saber si más atrás ocurre. Pues tal vez debería agregar aquí un 20. Vamos a ver si con un 20 podemos observar si más atrás ocurre alguna cosa extraña. 20. Y no, parece ser que el último que se saliera el 14 y ya de ahí ya no se van a salir. Bien. Esta función de autocorrelación parcial, si lo que nos dice es que justamente esa autocorrelación, esa puntual, es la que tiene un efecto sobre la serie, esta gráfica entonces me debe indicar el orden del autorregresivo de orden P que debería modelar. Entonces, en este caso, quiere decir que para la serie en vuelos internacionales en logaritmos, el mejor ARP que puedo ofrecer solamente viendo la función de autocorrelación parcial es un AR 14. Eso es lo que significa. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento? No. Entonces, si la serie la modelo en logaritmos, es un AR 14. Vamos a ver si la serie, ahora pero la gráfica para la serie en diferencias. Sí. Significa que la prueba de hipótesis se rechaza y la prueba de hipótesis nula es que la autocorrelación es igual a cero. Si está dentro de las bandas. Si se sale de las bandas, es que una autocorrelación que es distinta del cero, que es significativa. Eso diría.
¿Vale? Ok. Porque es algo que afecta al comportamiento De la serie, de la serie. Entonces, un buen ARC para tu serie debería ser un ARC 14. Eso es lo que implicaría. Hasta este punto, hasta el conocimiento que tenemos. Un buen ARC debería ser un ARC 14. Entonces, solamente por la función de autocorrelación. Y en el caso de la ecuación de diferencias, un ARC 13. Entonces, no estaba yo muy alejado, en realidad. El ARC 13 debería ser el adecuado. Entonces, me voy a regresar a mis dos modelos anteriores. Entonces, el modelo ARC en niveles va a ser, el adecuado debería ser un 14, si es que lo quiero modelar en niveles. Las raíces del polinomio se siguen manteniendo dentro, pero ya empezaron, ya algunas se me podía salir casi, aquí estaba una muy, muy cerca de salirse, pero todas dentro del círculo unitario. Los residuales, si notan, casi te corrigen. De hecho, el arca Tokio lo que hizo fue bajó los residuales, ya no tiene tanta tendencia la creciente, se aplanaron, o sea, es una buena sugerencia. Y vamos a ver, este es un AR, ¿cuánto quedamos? Ya se me olvidó. Un AR, también 3, 13, ¿no? Sí, 13. Si es un AR 13, este debe ser un AR 13. Entonces este sería ser un AR 13. Vamos a ejecutar y los residuales se ven así. Lo que no puedo quitar es justamente estos cambios abruptos que son COVID, el subprime o la hipotecaria. Y esta es la .com tal vez, es lo que pudo haber sido. Y las raíces se ven así, dentro del círculo unitario, lo cual implica que una solución que es convergente, que no sería explosiva. Bien. Listo. ¿Alguna duda con esto? Planteamiento. el aumento del pago que la serie de errores tienda posible acceso. Ya. Bien, es una explicación más del tipo estadístico que de series de tiempo propiamente dicho. O sea, mira, la explicación sería la siguiente. Cuando tú haces una regresión, recuerda el concepto de regresión, por ejemplo, haces una regresión de Y en función de un conjunto de vectores X por beta más epsilon. Ese es el concepto clásico de regresión, ¿no? Entonces, cuál es uno de los supuestos principales del modelo lineal clásico? Es un supuesto que no está explícitamente mencionado, pero es implícito. Que toda la matriz X, esta matriz X, contiene toda la información observable que puede explicar a Y. Y todo lo que no es observable está en dónde? En el término de error, ¿no? Porque no es observable, por eso es error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en series de tiempo? Lo que hacemos en series de tiempo es que tomamos a la serie en T, la explicamos por una constante, más una 1 por la serie en T menos 1, más así, hasta AP por la serie en T menos P, más U de T. Lo que estoy diciendo implícitamente es que toda la información que es suficientemente capaz de explicar a X en T está contenida en la información rezagada, pero solamente hasta P periodos. Todo lo que no sea eso debe de ser error. Entonces, uno de los principios que debe una de las cosas que debe de ocurrir es que entre más rezago yo agregue, ¿a quién le estoy bajando variabilidad? Al error, porque estoy extrayendo información observable que si no la considero dentro de la regresión, cuando hacemos regresión es como un juego, de a quién hacemos más grande, la parte de la regresión o la parte del error. Entonces, agregar más rezagos, en principio, debería reducir la variabilidad del error, quitarle, entre otras cosas, la tendencia, entre otras cosas. Eso debería ocurrir. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? ¿Comentarios, quejas, sugerencias, congojas? ¿No? Ok, vale. Bien, aquí voy a detener mi grabación porque ya es un poquito tarde y yo fui el que llegó tarde, lo siento. Mil disculpas, pero esta semana me agarró con un curso que estoy dando en el Consejo de la Judicatura, entonces llego corriendo para acá. Perdón.
pero bien, los veo el jueves si no tienen inconveniente. ¿Vale? Les veo el jueves. Bueno, el jueves vamos a ver medias móviles y luego tal vez ya veamos la conjunción de ambos que sería armas. ¿Vale?